¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo análisis de la semana, el programa donde junto a Jaime Cañón repasamos las principales informaciones que ustedes han visitado en todas nuestras plataformas, especialmente en el www.mascontainer.com. El análisis de la semana, como siempre, es una gentileza de DataSur, información que importa. Camion Go, conectamos para el transporte de carga. SEAL, servicios especializados en aduana y logística. Asís Cargo, soluciones para la protección e integridad de la cadena logística. Y Green Logistics, logística sustentable para las empresas. La crisis económica sigue golpeando muy fuerte a Argentina al confirmar, Jaime, la quiebra de casi 12.000 hoteles y restaurantes. En efecto, Claudio, bueno, la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica confirmó que luego de 14 meses de restricciones por la pandemia, quebraron 11.800 hoteles y restaurantes, y confirmó que habría nuevos cierres. Las cifras publicadas por El Liberal sobre el impacto de la pandemia en las actividades de bares, restaurantes y hoteles de Argentina se dio a conocer en un informe titulado Seguimiento de coyuntura del sector hotelero gastronómico mayo del año 2021. Al respecto, Graciela Fresno, que es presidenta de la federación, dijo que la realidad es peor que el escenario más pesimista que se pensaba. Esto porque ya desaparecieron 3.800 locales más que en el año 2020, año en que cerraron sus puertas 8.000 establecimientos. A eso se debe sumar la pérdida de 175.000 puestos de trabajo, mientras que con las nuevas restricciones que impiden el trabajo a la mayoría de las pymes, la situación, que ya es crítica, va a empeorar aún más, porque además no hay empresas que resistan sin posibilidades de trabajar. Desde la federación detallaron que la ocupación hotelera durante el mes de marzo 2021, comparado con el mismo mes del año 2019, cayó un 50% y la llegada de turistas extranjeros continúa siendo casi nula, con un menos 88% de variación interanual en el mes de marzo y menos 95% si se compara marzo 2021 con marzo 2019. Recordemos que la actividad hotelera en el Gran Buenos Aires depende en un 50% del arribo de turistas extranjeros, cuya situación no se sabe cuándo va a poder ser normalizada, dada toda esta contingencia en la cual llevamos ya más de un año y medio prácticamente. En otra información y en el sector marítimo, comentamos el fatídico final del Express Pearl, que está parcialmente hundido y con inminente pérdida total. La motonave Express Pearl se hundió parcialmente tras un infructífero intento de remolcarla a aguas más profundas. Posteriormente, su popa se asentó en el fondo tras la inundación de la sala de máquinas, según la información proporcionada por Express Feeders. A pesar de que la popa del barco se había asentado en el lecho marino, la parte delantera del barco todavía estaba a flote y los rescatistas esperaban conectar una línea de remolque para alejar al barco de las costas en Sri Lanka. Un equipo de inspección pudo abordar la embarcación e informó que la sala de máquinas estaba inundada. Ahora, existen preocupaciones sobre la cantidad de agua en el casco y su efecto sobre la estabilidad del barco. Los esfuerzos para hacer una conexión para el remolque fallaron después de varios intentos debido al movimiento del remolcador causado por el oleaje. El buque se cargó con 1.486 contenedores, incluidas 25 toneladas de ácido nítrico y otros productos químicos que habían cargado en el puerto de Asira, esto en India, el 15 de mayo, informó anteriormente la Armada de Sri Lanka. Las investigaciones preliminares indican que el incendio se inició debido a una reacción química de la carga peligrosa. Antes de llegar a las aguas de Sri Lanka, la nave se sometió a operaciones de descarga y carga en el puerto de Asira en India y el puerto de Hamad en Qatar, antes de continuar su viaje planificado, esto hacia Colombo. Los expertos creen que la embarcación ahora será declarada pérdida total, y aunque esto no se ha confirmado oficialmente, un especialista en accidentes dijo que las últimas imágenes del Express Pearl sugerían que no había vuelta atrás para una embarcación que solo se había entregado en febrero de este año. Según datos de Vessels Value, el barco de 2.700 TEU fue construido en el astillero internacional Zhoushan Changhong y su valor de mercado es de 43.79 millones de dólares, con un valor de construcción de 35.34 millones de dólares y un valor de demolición de 5.12 millones de dólares. Según últimas informaciones, también se ha descubierto que se había informado acerca de este contenedor con ácido nitroso, que estaría contaminando y que, bueno, el capitán había enviado unos correos hacia la gente en Sri Lanka informándole de este tema
y se ha descubierto que la gente Sea Consortium en Sri Lanka borró estos correos, por lo cual en este momento esta situación se está viendo en tribunales y es un tema muy delicado, por lo cual vamos a seguir informándoles y contándoles un poco más cómo evoluciona este tema, debido a que es una falta grave el tema de borrar información, más en este caso con el accidente que pasó y el gran daño medioambiental que se está generando en toda la zona frente a las costas de Sri Lanka. En Más Container estamos presentando el análisis de la semana, una gentileza de DataSur, Camion Go, Seal, Asis Cargo y Green Logistics. Recuerden que pueden seguir las principales noticias de comercio exterior y logística en todas nuestras plataformas. Se pueden suscribir a Más Container en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, también en TikTok. Y además los invitamos como siempre a escuchar y ver todas nuestras entrevistas y programas en Más Container Radio y en Más Container TV. El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL proyectan un negativo panorama en materia de ingresos para América Latina, esto producto de la pandemia. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, FMI, Alejandro Werner, adelantó que la pandemia provocará un retroceso de 10 años en el nivel de ingreso de América Latina, y que las demoras en el ritmo de vacunación ralentizarán la velocidad de esa recuperación que venía experimentando la región tras un fatídico primer trimestre del 2020. América Latina se empezó a recuperar de la caída tan importante que sufrió durante el primer trimestre de la pandemia, ya durante la segunda mitad del año 2020, y esa recuperación se espera que continúe para el año 2021. Sin embargo, se reconoce que los retrasos en las campañas de vacunación comenzaron a restar sobre ese camino ascendente, y eso ha generado que tal vez en la primera mitad del año 2021 sea menos dinámica de lo pensado. Dado que la caída del año 2020 fue de alrededor del 7%, todavía se va a estar por debajo del nivel que se tenía antes de la pandemia. Por lo tanto, se va a acumular rezagos en el área social y en el área de la pobreza, una situación que ya no era buena. En ese sentido, el FMI estima que el nivel de ingreso per cápita en 2025 probablemente sea similar al que teníamos en el 2015, lo que muestra también un problema de agudización de la pobreza, de deterioro en la distribución del ingreso, dijeron. En línea con el pronóstico sombrío del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, la CEPAL, ya desde el año pasado advertía sobre la nueva década de pérdidas. Al respecto, informes entregados plantearon que la caída en la actividad económica será de tal magnitud que llevará a que el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en el año 2010, es decir, que registre un retroceso de 10 años a los niveles de ingreso por habitante. Así que es un tema, Jaime, muy complejo que se ha venido comentando hace varios meses por distintos organismos, por ejemplo, el Fondo Monetario, la CEPAL y también otros órganos que también proyectan que en América Latina los problemas van a seguir por varios años más. Por último, como siempre, los invitamos a que sean parte de los cursos y webinars organizados por DataSur y que cuentan con Más Container como media partner. Por ejemplo, el 15 de junio, Juan Alberto Díaz, socio fundador de Díaz Weichers, y Manuel Toro, jefe del Departamento de Variedad Protegida del SAC Chile, expondrán sobre la protección y registro de las variedades vegetales en América Latina. También el 15 y el 17 de junio, Javier Uribe, abogado y experto en derecho aduanero, hablará sobre cuáles son los elementos estratégicos de ser un operador económico autorizado. Y por último, el 21, 23 y 25 de junio, Rodolfo Del Aire, gerente de estudios de mercados y desarrollo de DataSur, se referirá a cómo desarrollar estudios de mercado con información de importaciones y exportaciones. Y como siempre, les recordamos que con Más Container tienen un 50% de descuento en los cursos de pago de las actividades que realiza DataSur. Así que al momento de inscribirse, mencionan que lo vieron en Más Container y se aplicará ese descuento. Hay entonces la invitación que hacemos permanentemente acá en Más Container para que sean parte de todos estos webinars organizados por DataSur y que cuentan con nuestra plataforma como Media Partner. Dejamos hasta acá el análisis de la semana y nos vemos en una próxima oportunidad.